Muy buenos días, alumnos, tengan todos ustedes. El que les habla es el profesor Donald Suárez. El tema que vamos a hablar el día de hoy en esta clase es acerca de la literatura medieval. La literatura medieval o literatura española en sus orígenes se remonta en el siglo XI y tiene un desarrollo paulatino hasta el siglo XV. A este periodo se le conoce como Edad Media. El contexto histórico en que se desenvuelve esta literatura está dado por la lucha singular y denodada que liberan los españoles cristianos contra los árabes musulmanes, que dominaban la península ibérica desde el año 711. Siglo VIII. Los españoles inician la lucha por la reconquista que hace victoriosa desde el siglo XI con la conquista de Córdoba, Toledo, Santa Lucía, Valencia y otras ciudades, hasta la toma de la Nueva Granada, 1492. En esta extensa y dramática acción de reconquista sobresale la figura de don Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid Campeador, el luchador o el señor de las batallas, por los árabes en el siglo XI. Debemos también de paso tener en cuenta de que la época medieval es conocido como un valle de lágrimas debido a los conflictos que se presentaron en aquella época, donde los árabes musulmanes empezaron pues a invadir nuevos territorios y con ello acapararon lugares como Córdoba, Toledo, Santa Lucía, Valencia y la Nueva Granada, que corresponde a la ciudad de España, lo cual implica que los españoles luego van a tener en cuenta de poder enfrentarlos nuevamente, y ahí es donde van a poder recién a poder recuperar sus tierras, ganando la batalla contra los moros. Y en ese conflicto nace una obra literaria llamado El mío Cid, donde el representante principal es don Rodrigo Díaz Vivar, llamado el Señor de las Batallas, que lo hacen mención justamente los árabes debido a lo aguerrido, a la valentía y coraje que tiene este personaje, que en un principio se dice que esta obra fue anónima, pero debido a las investigaciones se determina que el mío Cid es un hecho real que suscitó en la antigüedad y que los personajes existieron. Contexto social. Se le caracteriza en el desarrollo progresivo de la religión católica, donde el ser humano da respuesta a sus interrogantes a través de Dios. También el hombre medieval mantiene una actitud donde la nobleza tiene el control sobre el pueblo, manteniéndolo un poder vitalicio que es de carácter hereditario, monarquismo. La literatura medieval se extiende desde el siglo X, donde hace su aparición en las primeras jarchas, hasta el siglo XVI, instauración del Renacimiento. Literalmente a esta época se le denomina pre-Renacimiento. Las características más importantes de esta etapa son influencia de la religión, intención didáctica, transmisión de forma oral y la interculturalidad. Las jarchas son breves composiciones líricas de carácter amoroso, escritas en árabe vulgar o en lengua romance, de los cristianos que vivían en Andaluz, mozárabes. Son una de las primeras muestras líricas de la Edad Media. Luego tenemos al Mester de Juglaria. Mester de Juglaria significa trabajo, por lo tanto Mester de Juglaria es el nombre que recibe el oficio propio de los juglares, que consistía en difundir cantares de gesta entre el gran público. También se llama así a la forma de componer y narrar historias
de los juglares, así como el conjunto de las obras que crearon. Los cantares de gesta eran las historias que cantaban los juglares y narraban las historias o hazañas que había realizado algún héroe o guerrero popular, en este caso el Cid, que es el campeador luchador. Estaban escritos en verso, eran anónimos y se transmitían de padres a hijos. Otra característica es el empleo de la tirada épica, serie indefinida de versos largos con rima sonante. Los cantares de gesta más representativos son el poema del mío Cid, la canción de Roldán y los Nibelungos. Mester de clerecia. El mester de clerecia se llama mester de clerecia a la forma de escribir y al conjunto de obras que los clérigos crearon en el siglo XIII y XIV. Los poetas más destacados son Gonzalo de Berceo con su obra Los Milagros de Nuestra Señora y Juan Ruiz Arcipreste de Ita con el libro del Buen Amor. Las características del mester de clerecia son utilización de un lenguaje culto y cuidadoso, escriben en verso, la finalidad de sus obras es didáctica, los temas son casi siempre religiosos, ya que son inspirados en las tradiciones grecorromanas por la forma de inspiración que se tenía. Utilizaban exclusivamente una estrofa llamada cuaderna vía. La cuaderna vía es una estrofa de origen francés, combinación de 4 versos alejandrinos y monorrimos que tienen la misma rima consonante. La prosa medieval se origina en la necesidad de comunicación entre cristianos musulmanes, hebreos e inmigrantes francos por la necesidad de divulgar la sabiduría tradicional y de predicar el cristianismo al pueblo. Pero sobre todo surgió por el empeño de un rey, Alfonso X de Castilla el Sabio. Este rey dio preferencia al castellano antes que el latín para redactar los documentos oficiales. La Escuela de Traductores de Toledo también tuvo un papel muy importante, ya que propuso, ejemplo, las primeras normas ortográficas. La producción de Alfonso X el Sabio abarca obras de tipo jurídico, histórico y recreativo. Destacó también por sus cánticas de Santa María. Don Manuel, sobrino de Alfonso X, fue el primer escritor español que con ciencia de autor escribió obras didácticas como El Conde de Lucanor. La lírica tradicional en la Edad Media. La poesía lírica se manifestó de forma espontánea, en forma libre, y fue la más extendida durante la Edad Media, y surgió en todas las lenguas de la península ibérica: castellano, gallego, catalán y mozárabe. Estas composiciones se cantaban en los distintos actos de la vida, tal como lo demuestran sus contenidos, de boda, de siega, de romería, pero el tema constante y más importante era el amor, como expresión sobre todo el sentimiento de la amada, de lo que sentía. La lírica, o menester de clerecia, conocida así como por estar formado casi siempre por monjes de profunda cultura, que se ocupan de temas eruditos y manejan un lenguaje lleno de latinismos y cultivismos, cuya primera muestra es el libro de Alexandre. La épica. La épica son los cantares de gesta o hazañas. Eran poemas anónimos del siglo XII que compusieron para glorificar la memoria de algún personaje heroico. Se asocian con menester de juglares o actividades juglares, pues se cantaban por estos. Los ejemplos más conocidos de la épica medieval o cantar de gesta son el cantar del mío Cid de España, los Nibelungos de Alemania y la canción de Roldán de Francia.
Luego tenemos a una poesía culta, una poesía refinada, una poesía que llamaba mucho la atención. La aparición de esta literatura medieval culta, tanto en prosa como en verso, va unida a la creación de los estudios generales, porque los conocimientos adquiridos en ellos se usaran para producir textos en castellano, ya que debemos tener en cuenta que la primera fase por la cual pasó fue que era dado a conocer la forma escrita en latín, pero mediante Alfonso X da a determinar que el castellano se debe desarrollar en la forma escrita. En las fundaciones de estos, España no lo hará hasta el siglo XIII. Tienen un papel trascendental los dos centros de poder de la época, la Iglesia y la corona. El primero aporta los maestros, el segundo el mantenimiento. Otro detalle importante que debemos tener y que debemos rescatar en cuenta es que el receptor de buena parte de estos escritos será una corte compuesta por una nobleza normalmente levantisca, a la que los diferentes reyes intentaran ofrecer modelos de conducta. El Cantar del Mío Cid. El poema del Cantar del Mío Cid destaca por ser la obra más famosa antigua que ha producido en lengua castellana, el que ha llegado a nosotros en un manuscrito fechado en 1307 y copiado por un tal abad. A este manuscrito le falta una hoja al inicio y dos en el interior, pero se construyó en base a la crónica de 20 reyes, según estudios de Meléndez Pidal. El cantar habría sido compuesto en el año 1140 por un juglar anónimo, posiblemente en la comarca de Medinaceli. Ahora, también vamos a tener en cuenta de que esta obra literaria es una obra que es considerado como un hecho real y que esos personajes pues han existido en aquella época. Estructura. El cantar consta de 3 partes. Tenemos el destierro, el primer cantar, luego tenemos las bodas de las hijas del Cid, que es el segundo cantar, la afrenta del Copés, que es el tercer cantar. La obra contiene 3.730 versos de métrica irregular, con predominio de los versos 14, 16, 11 sílabas. La rima es asonantada. En el primer cántico nos da a conocer el destierro. El destierro que conlleva a que el rey Alfonso VI lo destierra al Cid por llamarle traicionero, ya que uno de sus hombres del rey le pone en conocimiento de que él, Cid, enviado muchas veces por el rey a poder cobrar los impuestos, él se llevaba la mitad de oro y solamente la mitad entregaba al rey. Es por ello que el rey en su amargura lo destierra al Cid, dejando en un convento a su esposa y a sus 2 hijas. Entristecido el Cid deja el lugar y jura al rey Alfonso VI que algún día va a regresar victorioso. Luego se cumple lo que prometió. El Cid llega a combatir con los moros y llega a combatir con los árabes, la cual les gana y quedándose con su territorio, lo que pertenecía a los moros y a los árabes, y ganando en esa batalla 2 espadas, la colada y la tizona, como premio de haber conquistado
a los árabes y a los musulmanes. El segundo cantar de las bodas de las hijas del Cid. El Cid se dirige a Valencia, que estaba en poder de los moros, y logra conquistar dicha ciudad. Envía a su amigo a mano derecha, Álvar Fáñez, a la corte de Castilla, con regalos para el rey, que eran 200 caballos, en señal de reconciliación que le permita reunirse con su familia en Valencia. El rey accede a esta petición, le perdona y levanta el castigo que pensaba sobre el campeador y sus hombres. Se celebran grandes festejos para dar la bienvenida a la esposa y a las hijas del Cid. Mientras tanto, el rey de Marruecos manda un ejército para recuperar la ciudad. El Cid derrota a moros y sigue mantener Valencia en su poder. La fortuna del Cid hace que los infantes de Carrión pidan en matrimonio a doña Elvira y a doña Sol. El rey pide al campeador que acceda al matrimonio y en él los hace, aunque no confía en ellos. La boda se celebra solemnemente por varios días, lo que implica también que además estos hombres que se creían en un principio valientes, llenos de coraje, demostraron ser lo contrario, y que fue una desilusión para el propio Cid y la burla para los soldados del Cid. En el tercer cantar nos da a conocer la afrenta de Cortés. Las victorias de los infantes de Carrión, Fernán y Diego González muestran pronto su cobardía, primero ante un león que se escapa del palacio del Cid, después en la lucha contra los árabes. Sintiéndose humillados, los infantes deciden vengarse. Para ello, emprenden un viaje hacia Carrión, lo cual implica que van a ser encontradas las hijas del Cid en estos robledales. El Cid pide que se lleve a cabo justicia ante el rey y sus caballeros se baten en duelo con los infantes de Carrión, a quienes vencen. El Cid recupera su honra y casa a sus hijas con los infantes de Navarra y Aragón. Los personajes que conlleva esta obra literaria tenemos al primero a Ruy Díaz de Vivar, el Cid campeador, Jimena, esposa del Cid, Elvira y Sol, hija del Cid, Diego y Fernando, infantes de Carrión, esposo de las hijas del Cid, Conde García Ordóñez, enemigo del Cid, Álvar Fáñez Minaya, sobrino del Cid y mano derecha, Martín Antolínez, excelente burgalés, el de Ulises del poema, Raquel y Vidas, dos judíos, Abegalón, rey moro, Martín Muñoz, Muñoz Fustiós, Galindo García, Pedro Bermúdez lleva la enseñanza del Cid en las batallas, Ramón Berenguer, conde de Barcelona, es derrotado por el Cid en Tebar, quien además le quita a su esposa, Colada y otros. Don Rodrigo Díaz de Vivar es presentado con un carácter ideal caballeresco. Encarna el prototipo de caballero con las máximas virtudes. Rodrigo de Vivar, fiel esposo, desinteresado, generoso, comedido, religioso, buen amigo, justo, tierno, cariñoso padre, fuerte y leal al monarca, prudente y templado, valiente, astuto. Y por último, constante en la adversidad, lo que implica que el Cid es una persona que
da un claro ejemplo de luchador de la época medieval. Muchas gracias, alumnos, por esta clase que hemos llevado al día de hoy. Espero pues que les sirva de mucho este tema y que también hayan podido aprender acerca de la literatura medieval, donde se origina un sinónimo de factores que determinan al cambio de esta época y que sí debemos tener en cuenta de que la fe cristiana imperaba en esta época y que luego se trasladó a la época del Renacimiento, que aún todavía lo tenían presente. Muchas gracias, alumnos, por todo ello.